final, ¿verdad? De un tema, pero vamos a grabar. Ya ustedes sabrán discernir ahí en el momento que vean la grabación. Entonces dijimos que el subtítulo del día de hoy es todavía de la parte de gráficas, intersecciones en una gráfica. Entonces, cuando hablamos de intersecciones, estamos hablando de el punto en el que una gráfica corta el eje X o el eje Y, básicamente eso, ¿verdad? Entonces, dicho esto, pues vamos a tener dos tipos de intersecciones. Vamos a tener la intersección en el eje X. Sí, entonces vamos a tener aquí una intersección que más adelante vamos a ver que es un aspecto importante también para poder graficar, ¿verdad? Alguna ecuación o función que ya veremos más adelante, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las intersecciones con el eje X, nos estamos refiriendo a que son coordenadas X de puntos donde la gráfica corta al eje X. Entonces, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Esto sería entonces, como ya dijimos, son, o vamos a poner aquí, sí, son las coordenadas de puntos, o mejor dicho, se escucha mejor así, son los puntos de coordenadas X donde la gráfica corta el eje X. Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Veamos acá. Ejemplo de intersección en el eje X. Vamos a poner esta solo como ejemplo. Y voy a identificar estos puntos. Cada uno de estos puntos que estoy identificando es en donde las coordenadas de esta gráfica pasan por el eje X, o sea, cortan al eje X. Entonces, es decir, como parte de nuestra definición sobre intersección en el eje X, ¿verdad? El valor de la coordenada X es igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de intersección con el eje X, vamos a hablar específicamente cuando el valor de la coordenada X en una coordenada XY, ¿verdad? Es igual a 0. En ese momento, entonces, la gráfica va a cortar el eje X, ¿sí?
en X obviamente igual a 0. Y a eso le vamos a llamar intersección en el eje X. Entonces, una gráfica puede cortar n veces el eje X, ¿sí? Puede ser que lo corte solo una vez, 2 veces, 3 veces, etc. Y eso casi siempre va a estar vinculado a el grado de la ecuación, ¿sí? Por ejemplo, que normalmente, no siempre, ¿no? Una ecuación de tipo lineal, ¿verdad? Corta el eje X una vez. Una, eh, una ecuación de grado 2 corta como máximo el eje X 2 veces. Una cúbica, entonces, como máximo va a cortar el eje X 3 veces, ¿sí? Como máximo. Entonces, quiere decir que aun cuando sean ecuaciones de grados más altos, puede que solamente toquen una vez, ¿verdad? O que corten una vez el eje X, ¿ok? Entonces, también, aparte de la intersección en el eje X, pues vamos a tener intersecciones en el eje Y, ¿sí? Y estos puntos pues son bastante importantes al momento de graficar, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante, ya cuando veamos más a detalle cómo graficar funciones. Intersección en el eje Y. Entonces, cuando hablamos de la intersección en el eje Y, entonces van a ser puntos que se centran en la coordenada X, ¿sí? Entonces, voy a poner acá de una vez que son los puntos de coordenada Y igual a 0, donde la gráfica corta el eje Y, ¿sí? Entonces, básicamente, al igual que en el anterior, ¿verdad? Vamos a decir que un punto es intersecta en el eje Y cuando la coordenada la coordenada Y es igual a 0 sin importar el valor de la coordenada X, ¿sí? Entonces, independientemente la coordenada X puede ser 0 o puede tener otro valor, pero Y específicamente debe tener 0 para que haya una intersección en el eje Y. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto, ¿verdad? Con su ejemplo. Entonces, básicamente aquí ya lo vimos. Ven, aquí está la intersección de esta gráfica que usamos como ejemplo, ¿verdad? Para el eje Y. Entonces, pero lo vamos a poner acá. Entonces, la intersección en el eje Y se encuentra en este punto, ¿sí? En este punto, pues no sé, no conozco el valor de X, pero estoy segura que Y es igual a 0. Al igual que aquí, X es igual a 0, X es igual a 0 y X es igual a 0, ¿sí? Entonces, esa va a ser la intersección en el eje Y, cuando las coordenadas o los puntos coordenados corten el eje Y, ¿sí? Entonces, esas serían las intersecciones. Entonces, para, así a manera de ver si comprendimos esto, ¿verdad? De forma sencilla, resolvamos el siguiente ejercicio. Es nuestro ejercicio número 1 del día de hoy. Entonces dice, hallar las
coordenadas de intersección con el eje X y con el eje Y de la gráfica. Vamos a empezar con esto. 1, Y igual a 2X más 3. Por favor, es ejercicio para ustedes. Encuentren las coordenadas en donde intersecta el eje X y donde se intersecta el eje Y. ¿Cómo van? ¿Las tienen? ¿Tienen las coordenadas?
chicos. Aún. Ok, entonces les voy a dar más tiempo. Cuando las tengan me avisan, por favor. Ya, ingeniero. Ok, me las dictan, por favor. Yo utilicé el -5, -3, -1, 0, ¿Cómo? 1, 3, 5. Yo utilicé -5, -3, -1, 0, 1, 3, 5. Y Ah, me salió como, en este, ajá, sí, sí, dígame. Es que me no salió como el muchos. resultado y en -5 medio -7. Pero, deme solo la intersección en el eje X primero. En eje X me Ujú. salió ahorita Coordenadas, ¿verdad? primero Coordenadas. le iba a dar los La de vamos a ver. Y. Solo voy a graficar y después es que yo pensé que ya directamente los datos de primero quería. Sí, solo quiero los datos, solo la intersección. O sea, la coordenada donde intersecta en el eje X y la coordenada en el eje Y. Solo quiero coordenadas, chicos. Coordenadas en donde intersecta el eje, la gráfica intersecta el eje X y las coordenadas en donde intersecta el eje Y. Es lo único que les estoy pidiendo ahorita. Obviamente después pues podemos graficar y todo, pero eso es lo que estoy pidiéndoles. Entonces no sé si entienden la información que les estoy pidiendo. Chicos, alguien que ya tenga las coordenadas de intersección en X y en Y. ¿Están ahí? ¿O hay algo que no se entiende en la petición? También háganmelo saber. Hola. Buenas, buenas. No creo que les lleve mucho tiempo, llevan como 10 minutos. Si no entendieron, pueden decirme. Pero no lleva mucho tiempo. No sé qué están haciendo. O sea, ahorita va, está bien, grafiquen, pero yo les estoy pidiendo las coordenadas ahorita.
Entonces, aun cuando no hayan graficado, ustedes me pueden dar las coordenadas. Llevamos 10 minutos con eso. O no entendieron lo que les pedí, porque si no entendieron, también díganme cuál es su duda y así yo puedo despejar las dudas. Pero si no me dicen, entonces yo no voy a saber. Hola. O simplemente díganme, no lo puedo sacar. Por favor, díganme algo. Muy bien, díganme, ¿qué es? Acabo de decir qué es una intersección. No, pregunten, pregunten. Es que si no preguntan, yo asumo que ustedes están entendiendo y ahí estamos mal. ¿Sí? Porque no me están diciendo. ¿Entendieron qué es una intersección en X y qué es una intersección en Y? ¿Me podrían dar una definición sencilla de qué es una definición qué es una intersección en X? Se las voy a volver a dar yo y me dicen si entienden, por favor. ¿Ok? Cuando yo estoy hablando de una intersección en X, estoy hablando de coordenadas X, Y, pero específicamente donde X es igual a 0. Entonces, una intersección en X, Es el punto donde la recta cruza el eje. 1. ajá, es un punto, pero es una coordenada, ¿verdad? ¿Sí? O mejor dicho, acá tal vez les confundió eso, porque cuando hablamos de un punto en el plano, un punto en el plano tiene coordenadas X, Y, ¿sí? Pero en este punto, ya dijimos que va a haber una característica. Bueno, hablamos específicamente de este, ¿verdad? Sí, aquí cuando la gráfica intersecta a el eje X, vamos a tener coordenadas, porque siempre va a ser X, Y. Solo que aquí la cuestión es que cuando hay una intersección en X, la coordenada X va a ser igual, siempre va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? El valor de Y. Entonces, lo que yo les estoy pidiendo es un sistema de coordenadas X, Y, ¿verdad? Entonces, recordemos que ahora un punto en la gráfica va a estar constituida por un valor en X y un valor en Y. Entonces, ¿qué les estoy pidiendo? ¿Verdad? Les estoy pidiendo que me entreguen ustedes, o prácticamente lo que tienen que encontrar es el valor de Y cuando X es igual a 0, ¿sí? Y con eso me van a construir ustedes una coordenada, 0, Y, pero lo que no conozco es el valor de Y. Entonces, prácticamente para una intersección en X, tienen que encontrar el valor de Y cuando X es igual a 0. Y en el caso de la intersección en Y, tienen que encontrar ustedes el valor de X cuando Y es igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Una intersección es una coordenada XY, ¿sí? Donde dependiendo de qué intersección estoy buscando, uno de los dos puntos o uno de los dos valores que constituye mi sistema de coordenadas va a ser igual a 0. No sé si ahí me entienden mejor lo que les estoy pidiendo. O todavía no. Ingeniera, disculpe, yo creo que no es que no entendamos la definición en sí, sino que creo que con los compañeros no entendemos cómo podemos sacar
las intersecciones. Que aquí en esto está la clave. ¿Se acuerdan cuando vimos ecuaciones? Sí. Por eso les digo, pero como nadie me dice, yo estoy hablando y hablando y esperando y nadie me dice. Entonces yo siempre les he dicho que yo no puedo adivinar. Entonces si ustedes no me dicen, yo no puedo, ¿verdad? Entonces ustedes me tienen que decir, mire, Inge, la verdad es que ya lo intentamos, pero no pudimos. Pero nadie me dijo eso hasta que yo pregunté. Entonces, miren, a mí lo que no me gusta, lo que me llega a molestar es eso, ¿verdad? Que yo pregunto y como que estuviera sola yo acá. Y yo nunca les he dicho, no, no les voy a enseñar. Si no saben, vean cómo. ¿Alguna vez les he dicho yo eso como para que me digan, nos da pena y todo? Siempre les he dicho, si no entienden, pregunten, ¿sí? O sea, sin pena, se supone que para eso es la clase, para que ustedes se saquen las dudas que tienen. Entonces, vean, es bien sencillo, ¿verdad? En este caso, obviamente van a haber ecuaciones en donde es mucho más complicado, ¿verdad? Poder encontrar las intersecciones. Pero aquí es bien sencillo. ¿Por qué? Porque ya vimos ecuaciones. Y entonces aquí me están diciendo, por ejemplo, intersección en X, ¿sí? Tal vez la forma en la que le expliqué fue lo que les confundió, ¿verdad? Pero la intersección en X, ¿cómo la voy a obtener? Sencillo. Si yo sé que una intersección en X, el valor de X va a ser igual a 0, entonces lo que me queda es en esta ecuación sustituir ese valor, ¿sí? Entonces ya va a ser igual a ¿qué? A 2 por 0 más 3. Entonces vean que ahí, sencillo, estoy encontrando el valor de Y, ¿sí? Entonces, ¿qué dice ahí? Cuando X es igual a 0, Y va a ser igual a 3. Entonces, mi coordenada va a ser entonces 0,3. Esa es mi intersección. Esa es la intersección. Entonces, si quieren ustedes para explicarlo, bueno, sería la intersección en X se da cuando Y es igual a 3. ¿Por qué? Porque la definición de intersección ya me dice que para que exista la intersección, el valor de X debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, yo me debo guiar de la definición que me están dando. Entonces, ahora sí entendemos cómo sacar la intersección en X. Contesten, chicos. ¿O no me están escuchando? Yo ya tengo la respuesta final, ingeniero. Va, pero ahora ya lo estoy haciendo yo. La pregunta es otra. ¿Están entendiendo? O sea, ahí sí ya les queda claro cómo sacar la intersección. Es que esa es la otra cuestión. Vean, yo les pregunté desde hace ratos cuáles eran las intersecciones la intersección en X, intersección en Y. Nadie me contestó. Ahora, no es que no es que me moleste, pero ahora la pregunta es otra, ¿sí? Les estoy preguntando a aquellas personas que no habían entendido, si ahora ya les queda claro cómo sacar una intersección en X. Para este ejercicio, vean que aquí hay una cuestión y quiero que lo veamos bien claro, ¿verdad? Les estoy enseñando a sacar la intersección para una ecuación lineal, ¿verdad? Cuando tengamos una ecuación de grado 3, de grado 4, va a ser diferente, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Ok, sí, entonces ahora sí les voy a pedir ese favor, ¿verdad? Que cuando yo les hago una pregunta, me respondan a la pregunta que les estoy haciendo, porque en ese momento es lo que a mí me interesa, ¿sí?
Entonces, ahora bien, ahora que ya les dije cómo sacar, entonces ahora dice que uno de ustedes, o no sé, ya tiene la respuesta. Muy bien. Entonces, coincidimos en que la coordenada de intersección en X es 0,3. Ahora entonces,